Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. ¿Está sobre la cita? Amén. Leo para usted con la bendición de nuestro Dios Padre, su Hijo amado Jesucristo, y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Vuelvo a leerlo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, pónganse cómodos, por favor. Vamos a hablar bajo el tema 5 pasos para el perdón. Amén. 5 pasos para el perdón. Amén. Una de las cosas, hermano, que tal vez más ha venido afectando pues a las familias, dígase primero a las parejas y posteriormente, mis hermanos, también a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, hermano, es precisamente la falta de perdón. ¿Por qué digo la falta de perdón? Porque, hermano, muchas veces hemos cometido errores, sea con nuestra pareja, sea del esposo hacia la esposa, de la esposa al esposo, pero también, hermano, muchas veces tenemos que reconocerlo, que hemos cometido errores y errores graves hacia nuestros hijos. ¿Por qué les comparto esto, mi hermano? Porque nosotros, los seres humanos, acostumbramos, mi hermano, a herir a otras personas y dejar el asunto así. Amén. Muy pocos somos dados, hermano, y más nosotros en esta cultura en la que vivimos, esta cultura santandereana, ¿verdad que sí? Esta cultura del machismo, esta cultura en la cual el primer poema que nos aprendemos en la escuela, bueno, en mi época me lo aprendí de esa manera, es que venimos de Santander y somos santanderianos, si nos quieren venir a dar, nosotros también les damos. Eso es lo primero que nos enseñan, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque esa es la cultura en la que crecimos. Amén. En esta cultura, hermano, colombiana y santandereana, fue forjado, hermano, con violencia. Desde los inicios, hermano, cuando ya existían los grupos aquí, las etnias precolombinas, hermano, ya era con violencia. Cuando usted mira, hermano, la historia, sobre todo del norte de Colombia, amén, hermano, donde estaban los famosos caribes, donde estaban, hermano, hacia el norte de lo que es el norte de Santander, los motilones, hermano, eran tribus violentas. Hacia Centroamérica, hermano, lo que eran las tribus mayas, los aztecas, hermano, eran tribus muy violentas, demasiado violentas. Ellos hacían guerra con las otras tribus, ellos se mataban unos a otros, tomaban prisioneros y los sacrificaban a sus dioses. Amén. Nuestra América, hermano, tristemente fue formado en medio de la sangre. Se derramó mucha sangre. Posteriormente, hermano, yo creo que no hay casualidades en Dios. Dios permitió que vinieran los españoles a estas tierras. Y los españoles que vinieron, hermanos, no fueron gente erudita, no fueron gente, hermano, que tuviera mucho conocimiento ni academia. Usted mira, hermano, y de Cristóbal Colón en adelante, él contrató, fueron ladrones, delincuentes, saqueadores, los famosos hermanos Morales, hermano, no los de la novela que algunos se quedan viendo para no venir a culto, amén, sino los Morales, los que acompañaron a Cristóbal Colón con la Pinta, la Niña y la Santa María. No sé si usted recuerda un poco de la historia de Colombia. Ellos eran delincuentes, saqueadores, prácticamente eran piratas. Y ellos llegaron a nuestras tierras, hermano. Y yo siempre creo que fue un castigo de Dios por la violencia que había aquí en estas tierras, hermano. Y con violencia exterminaron la mayoría de las etnias. Amén. Cuenta la historia, eso no lo digo yo, lo dice la historia, que cuando llegaron los españoles, la espada española se distinguía de las otras por la forma que tenía. La espada española, hermano, si usted lo mira en la internet o en un libro de historia, encontrará que la espada española tenía forma de cruz. Era una cruz. Y esa cruz, hermano, simbolizaba la cruz católica. Y esa cruz, hermano, se la ponían los aborígenes. Y le decían, por esta cruz vivirás o por esta cruz morirás. Porque era una espada en forma de cruz. Si aceptaban a las malas la religión, no morían, tenían que besar la espada.
Pero si no la aceptaban, esa misma espada era la que le producía la muerte a los indígenas. Entonces nuestra tierra, hermano, fue formada con violencia. Eso lo heredamos. Amén, lo heredamos. Por eso, hermano, las guerras de independencia aquí en Colombia y en prácticamente toda Latinoamérica fueron bañadas con mucha sangre. Muchísima sangre se derramó. Amén. Y quedaron ciertos odios por ahí. Y eso, hermano, pasó de generación en generación. Y así fuimos formados nosotros. Y eso, hermano, tristemente ha venido pasando de familia en familia. Y eso, hermano, deja heridas abiertas. Amén. Esas heridas abiertas que quedaron son las que incluso han ayudado a que el nuevo socialismo, a que los nuevos dictadores quieran montarse en el poder, recordándole a la gente los odios pasados. ¿Por qué? Porque quedaron heridas abiertas. Yo no recuerdo, hermano, nunca haber escuchado al jefe del gobierno español ni al rey de España pidiéndole perdón a Latinoamérica por todos los muertos que causaron. Yo nunca he visto eso. Nunca he visto que España haya, ¿cómo se dirá la palabra? Reparado, amén, a las familias de los cuales, hermanos, fueron muertos en aquella época. Yo nunca he visto eso. Eso mismo, hermano, se ha venido transmitiendo a nuestras familias. Hemos herido al familiar, hemos herido a nuestra pareja, hemos tal vez herido también a nuestros hijos. Y por el orgullo que hemos tenido, nunca de nuestra boca ha salido una palabra de perdón. Amén. Y aunque hemos llegado a los caminos de Cristo, muchas veces hemos dejado inconclusa esa pequeña parte. Muchas veces, hermanos, se nos ha olvidado que las heridas que nos hemos causado mutuamente necesitan ser sanadas. Una herida, hermano, no se puede cicatrizar. Es verdad que las cicatrices quedan, pero para que quede la cicatriz es necesario, hermano, primero haber sanado la herida. Cuando una herida no se sana, se contamina, y cuando se contamina se puede gangrenar, y cuando se gangrena hay que amputar el miembro o la parte que fue gangrenada para tratar de salvar el resto del cuerpo. Entonces, hermano, las heridas que hemos abierto o que nos han abierto, hermano, muchas veces pasan por los años y no nos atrevemos, hermano, a frentear el problema, y no nos hemos atrevido a querer sanar esa herida. Amén. Qué pocos aménes, pero voy a seguir. El perdón es tan necesario que incluso la primera pareja que Dios creó, que fue Adán y Eva, tuvieron que pedirse perdón, tuvieron que reconciliarse. Es bueno preguntarse cómo sería el momento cuando se reconcilió Adán y Eva. No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez en la vida. ¿Se imagina cómo sería eso? Porque hubo problemas graves ahí. Usted recuerda, hermano, cuando el hombre cayó, el hombre y la mujer cayeron y fueron expulsados. Hermano, ninguno asumió la responsabilidad. Usted recuerda cuando Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿qué hiciste? ¿O por qué no hiciste? Adán no reconoció su error. ¿Qué fue lo que hizo Adán? No, le echó primero la culpa a Dios. Porque le dijo: la mujer que tú me diste. O sea, ¿de quién le echó la culpa? A Dios, ¿cierto? Acostumbramos culpar a otros. Eso todavía se sigue viendo hoy en día. ¿Cuántas personas están en el mundo y dicen por culpa del pastor? El pobre pastor, que tiene que ver ahí. ¿Cierto que sí? Hay que buscar un culpable. Y siempre, hermano, se busca a otra persona, no se asume la responsabilidad. Adán lo primero que hizo fue decir: la mujer que tú me diste, o sea, usted es el culpable, usted fue el que me la dio. Pero ya al verse que no podía culpar a Dios, dijo: pues fue ella la que me dio del fruto. Eva enseguida se excusó. ¿Qué dijo Eva? Fue la serpiente que me endulzó el oído. ¿Cierto que sí? Yo imagino que la serpiente fue a buscar al diablo, que fue la que le puso a hablar. El diablo ya se había ido y le quedó la culpa a la serpiente, pero ninguno asumió su culpa. Pero imagínese, hermano, aunque la Biblia no me lo relata, la palabra no me relata qué fue lo que pasó ahí, hermano, solo imagínese el momento cuando ya Dios los expulsa del paraíso. Imagínese cuando ya estaban por fuera, ya
ya habían caído de la gracia de Dios y ya estaban ahora los dos solitos, porque dice que la presencia de Dios se apartó de ellos, porque dice que todas las tardes descendía Jehová y hablaba con el hombre, ¿cierto que sí? Pues ya Dios no iba a hablar más con el hombre de esa manera. ¿Cómo sería el momento cuando salieron y se quedó mirando Adán a Eva, Eva a Adán, y le dice Eva, porque fue culpa mía, ¿no? Echó toda el agua sucia a mí, ¿cierto? ¿Y cómo sería Adán diciéndole, sí, pero es que usted fue la que me dio la manzana? Hermano, ¿usted se imagina el monche que se formó ahí? Tremendo problema, la Biblia no me lo narra, pero solo imagínenselo cómo sería el problema. Adán apenas renegando, pero Eva detrás diciéndole, muy bonito, me echó la culpa a mí y delante de Dios quedé yo mal. Y Adán devolviéndose y diciéndole, pero ¿por qué no dice lo que había en su corazón? Porque vea que el Señor dijo que tu deseo será para el varón. O sea, usted me quería dominar, ¿cierto? Y no me lo había dicho. Porque ahí lo dice, que el Señor le dijo a la mujer, ¿cierto? Tu deseo será para el varón. O sea, el deseo que usted tiene de mandarlo, de dominarlo, de ejercer autoridad sobre él, ahora él va a ejercer autoridad sobre usted. Usted se imagina diciéndole, sí, yo le eché el agua sucia, pero ¿por qué usted no me dijo lo que tenía en su corazón? ¿Por qué Dios lo destapó y le hizo quedar mal en ese momento? Hermano, esto ha sido un tremendo problema, pero yo le aseguro, hermano, que se tuvieron que perdonar. Claro que tuvieron que perdonarse. Alguien dirá, pues no tenían de otra, ¿no? ¿Para dónde más agarraba Adán, hermano? ¿Cierto? Me separo, me divorcio, ¿y qué? ¿Para dónde iba a agarrar? O Eva, ya no me lo aguanto, no puedo hacer lo que hacen muchas mujeres, me voy para donde mi mamá. ¿Cuál mamá si no tenía? ¿Cierto que sí? No tenía, no podía arrancar para ningún lado. Las circunstancias, hermano, parecerá risible, pero las circunstancias los obligó a perdonarse. ¿Por qué? Porque no tenían otra opción. Hoy en día, hermano, los matrimonios no tienen otra opción. Gloria a Dios. No, hermano, pero es que las leyes dicen que me puedo divorciar. Una cosa dirán las leyes, otra cosa dice Dios. Una cosa dirán los psicólogos mundanos, claro, mundanos, porque hay psicólogos cristianos buenos. Los psicólogos mundanos dirán, la opción es divorciarse. Esto ya no tiene remedio. Ustedes ya no son compatibles. Eso dicen las leyes. Eso dicen los hombres. La pregunta es, ¿qué pasa el después? Las heridas que quedan abiertas. ¿Qué pasa con los hijos? Amén. Cuando los hijos más adelante le digan a los papás, ¿por qué fue tan cobarde? ¿Por qué abandonó a mi mamá? ¿Por qué no le pidió perdón cuando le tenía que pedir perdón? Mamá, ¿usted por qué no lo perdonó? Por su culpa, ahora yo soy drogadicto. Por su culpa, ahora yo soy un delincuente. Y aunque no sé la culpa de los padres al 100%, sí influye lo que ha pasado en el hogar. Amén. Amén. Hay pocos amenes, pero eso quiere decir que está taladrando en alguno por ahí. Amén. Hermano, es terrible, pero no se piensa en las consecuencias de lo que viene después. No se piensa, hermano, cómo se va a afectar la vida de ese muchacho, cómo se va a afectar la vida de esa muchacha. Y la única opción que tenemos, hermano, es perdonar. Por eso, hermano, es que yo no comparto esas iglesias, denominaciones que hoy en día fácil dan la solución del divorcio. Hermano, yo no comparto eso. ¿Cómo se le ocurre que una iglesia, un pastor, le va a decir a una pareja, ¿no se comprenden? No. ¿No se entienden? No. Divórciense, cáusese con otra. Tranquilo, no hay problema. Hermano, ¿con qué cara un pastor va a aconsejar a una familia diciéndole, hay solución en Cristo? Cuando la gente no se lo dirá en la cara por respeto, pero en la mente dirá, ¿y por qué para su matrimonio no hubo solución, pastor? Usted me dice que en Cristo hay solución y usted se divorció de su esposa. O sea, ¿cómo usted me dice que hay solución? Ahora piénselo usted como padre y como madre. Si usted se divorcia, si usted deja a su esposa, a su esposo, y después sus hijos, ellos van a crecer y ellos van a formar sus hogares, mi hermano, ¿cierto? Y cuando estén en esas crisis, hermano, que estén sus hijos a punto de separarse, ¿con qué cara usted le dice a su hijo, luche por su matrimonio?
¿cierto? Porque ya cuando uno llega viejo, uno, no, no soy tan viejo, pero cuando las personas llegan a viejas, agarran cierta sabiduría. Esa la dan los años, mi hermano. Y le duele, a los abuelos le duelen más los nietos, incluso que a los padres lo que le duelen los hijos. Mi hermano, yo recuerdo, una vez en mi matrimonio yo estuve a punto de separarme 2 veces, hermano. Y no por problemas de infidelidad, Dios sabe que no fue por problemas de infidelidad, pero sí por problemas de comprensión, hermano. Y yo una vez, hermano, ya dije, no, yo no aguanto más. Yo no aguanto más y yo me voy a separar. Hermano, y recuerdo que incluso yo estaba empezando en el ministerio. Y yo dije, no, yo no aguanto más. Me da mucha pena con el Señor. Yo voy a entregar, qué pena con el presbítero que me puso acá. Pero yo no me aguanto a mi esposa. Y ella decía que tampoco no me aguantaba a mí. Hermano, y recuerdo que yo fui a visitar a mi mamá en esos días. Y estando allá, hermano, Daniel no había nacido, solamente tenía las 2 niñas. Y recuerdo que mi mamá se quedó mirando a las 2 niñas así. Mi mamá estaba postrada en una cama enferma. Y se quedó mirándolas así. Y ellas jugaban, se me montaban las 2, yo jugaba con ellas. Y de repente mi esposa se fue, salió de la habitación donde estaba mi mamá, mis hijas también. Y recuerdo que mi mamá se quedó mirándome así y me dijo, yo no sé lo que usted esté pasando en su hogar, pero solo siento decirle una cosa, por nada del mundo se le ocurra tener la opción de abandonar a su esposa y a sus hijas. Esa será la última opción que usted tome. Preferible, muérase, pero no los abandone. Porque un hijo, una hija que se le muere el papá y la mamá, lo logran superar. Pero un hijo, una hija que sus padres se separen y se divorcien, ese trauma queda para toda la vida. Hermano, eso me quedó en mí grabado acá. Y mi mamá, la cual yo les he contado a ustedes, había separado a mi papá. Nunca se divorciaron, pero se separaron por muchos años. Ella, hermano, valoraba eso. Más aún, yo nunca olvidaré las palabras que ella decía en su lecho de muerte, 2 días antes de morir, cuando todavía hablaba, porque un día antes que morir, perdió la voz en su lecho de muerte, estando en ese hospital. Y recuerdo que ella lo que lloraba, ella decía, ¿por qué perdí a mi familia? A ella no le dolía nada más. A ella no le dolía haber perdido la casa, haber perdido lo económico, porque tuvimos una condición económica muy buena cuando yo era niño, pero todo eso se perdió. Pero mi mamá lloraba y ella decía, no me duele la casa, no me duele lo económico, ¿por qué perdí a mi familia? ¿Por qué no luché por mi familia? Yo no tengo perdón de Dios, decía ella, porque yo no luché por mi familia. Cuando vi el problema, yo me fui de la casa porque no soporté más a su papá. Pero ¿por qué no pedí por mi familia? Y lloraba. Yo recuerdo que en medio de la angustia yo me acerqué con mi hermana. La abrazamos, ella ya había quedado cieguita, pero nos escuchaba. Y le dijimos, mamá, a pesar de los errores pasados, el Señor restauró su familia. Lo restauró, mi papá está aquí al lado suyo. Mi hermana y yo somos cristianos. Usted no fracasó, usted triunfó, porque en su lecho de muerte partirá al cielo. Y recuerde que no le cumplió a Dios al haber dejado a sus 2 hijos en el camino del Señor. Hermano, eso fue como un bálsamo para ella. Ella lloraba, pero en medio del llanto le daba gracias a Dios. Y le decía, Dios mío, gracias, porque me voy a morir, pero mis 2 hijos están en su camino. Gracias, porque a pesar de mis errores, a pesar de los problemas, un hijo mío está sirviendo al Señor. Hermano, ella se lamentaba haber perdido su familia. Entonces, hermano, todo esto deriva de ¿qué? Hermano, todo deriva de que no estamos acostumbrados o no sabemos perdonar. Amén. Esas cosas, hermano, pasan en el pueblo de Dios también. Parecerá increíble, mi hermano, pero en el pueblo de Dios pasa. Amén. Incluso en el cuerpo pastoral hay muchos pastores, hermanos, que todavía viven así. Santo. En las iglesias hay muchas parejas que no han aprendido a perdonarse. Santo. Y aunque hay problemas que han sido fuertes, es verdad. Es verdad. Alguien dijo, hermano, usted no sabe lo que está en el cuero mío. Es verdad. Es verdad que nadie sabe lo que otro pasa. Tienen toda la razón. Pero, hermano, le quiero mostrar por la palabra que bíblicamente no hay otra opción. Amén. Quiero que me acompañen, mi hermano, allí en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Cuánto le puede dar la gloria a Dios, mi hermano?
capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, hay algo muy particular. En la oración modelo que nos enseñó el Señor, que es el Padre nuestro, todas las peticiones usted se las hace al Padre, ¿cierto que sí? Pero hay una sola petición, hermano, una sola, que tiene una condición, y esa es el perdón. Vea que el Señor, cuando enseñó el Padre nuestro, le dijo a los apóstoles: pidan el pan vuestro de cada día, ¿cierto que sí? Usted en el Padre nuestro, usted le ora a Dios y le dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, ¿cierto que sí? Usted lo que hace es pedirle a Dios ciertas peticiones sin ninguna condición. Pero en cuanto al perdón, es la única petición a la que el Señor le pone una condición. No sé si usted lo había notado, mi hermano. El Señor dice que le pida el sustento diario, sin ninguna condición. El único que le dice es: dígale al Padre: Padre, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. ¿Cierto? El pedirle que nos guarde de tentación, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, guarda nuestras vidas, no tiene ninguna condición. Pero en cuanto al perdón, para usted pedirle perdón a Dios, sí le pone una condición el Señor. Y la condición está reflejada aquí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Para que el Señor nos perdone, primero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sonará increíble, hermano, pero usted no le puede pedir perdón a Dios de así de fácil. Hermano, yo pensé que era así de fácil como usted lo dijo. No. La palabra dice que tiene una condición. Es la única condición. Para usted ser perdonado por Dios, primero tiene que perdonar a su prójimo. ¿Por qué no dicen amén? Para usted ser perdonado por Dios, primero tiene que perdonar a su prójimo. Hermano, mire, uno es tan tremendo que a veces perdona a santos todo lo que ha hecho con el país y no le perdona a la mujer de uno. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! ¿Cuántos ahorita en estos días han dicho: ay, vean que santos, vean que ya se le rebotó a Maduro, y se nos olvida el 19% del IVA, se nos olvida la reforma tributaria, se nos olvida que ya le entregó el país a otras personas, ¿cierto? Y hasta oramos, yo he visto, escuchado gente orar: Dios mío, ilumina a santos, Señor, guárdalo, ten misericordia, ayuda. Yo lo perdono, le perdono que aunque ya no me alcance la plata para nada, pero yo lo perdono. Y perdonamos a santos y no perdonamos a la mujer, que es la que nos da la comida, ¿cierto? Mujer, ¿usted cuántas veces ha perdonado a Juan Manuel Santos y no perdona a su esposo, que es el que lleva el del diario? ¡Qué terrible, hermano! Vea cómo somos nosotros los cristianos, ¿cierto? Perdonamos a otros, pero no perdonamos al que tenemos al lado. Perdonamos a un desconocido, ¿cierto que sí? Pero no perdonamos al que tenemos al lado. Y la palabra nos dice claramente que si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, o sea, al otro, a la otra persona, tampoco nuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El creyente debe estar dispuesto, amén, a perdonar las ofensas de los demás. Si no perdona al ofensor arrepentido, Dios no lo perdonará a él y sus oraciones no tendrán ningún efecto. Marcos capítulo 11, versículo 26. Acompáñeme ahí, por favor. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermano, ¿qué opción tenemos nosotros? Perdonar. Amén. ¿Por qué debemos perdonar?
Usted se preguntará, hermano, ¿pero qué me obliga a perdonar? Pues la razón es muy sencilla. Debemos perdonar porque nosotros también hemos sido perdonados. Mateo capítulo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo creo que usted ha leído esa palabra de los dos deudores, ¿verdad que sí? Cuando dice que un hombre debía mucho y su señor lo tomó y le dijo, me tiene que pagar todo. Y él le dijo, no tengo, ¿cierto? Y el señor lo perdonó. Y después él salió y encontró a un consiervo que le debía una migajita y lo agarró y le dijo, me tiene que pagar todo. Y lo mandó a poner preso y dijo, hasta que no me pague no sale de allá. ¡Santo! Y el señor se enteró y dijo, ¿cómo así? Yo le perdoné esa millonada y usted no fue capaz de perdonar esa migaja. Pues agárrenlo y mándenlo preso hasta que ahora no me pague todo lo que me debe a mí. Por eso Jesucristo dijo, así hará vuestro Padre. Amén. Si no sabéis perdonar. Amén. Si usted no perdona, hermano, lo que otro le ha hecho, ¿cómo podemos aspirar que el Señor perdone lo que nosotros le hemos hecho a Él? Amén. Hermano, es que yo no le perdono lo que ese hombre me ha hecho. ¿Cómo es posible que cada vez que le pido por unos zapatos me diga que no tiene plata? Terrible, terrible, yo no lo perdono. ¿Cómo es posible que cada vez que ese hombre y cosas así, hermanos, se pueden presentar en la pareja? Amén. Pero ahora hay una pregunta: ¿qué nos perdonó el Señor a nosotros? ¿Quién éramos nosotros al llegar al camino del Señor? ¿Será que Él no nos perdonó? Claro que sí nos perdonó, y cosas más graves que nosotros habíamos hecho. Amén. ¿Cómo se debe perdonar? ¿O cuántas veces se debe perdonar? La palabra me dice que se debe perdonar de manera ilimitada. Amén. Versículo 21 y 22 de Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, Pedro, que se creyó que era muy generoso, ¿no? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, no entiendo, ¿cómo así 70 veces 7? ¿Será 70 por 7? No. Lo que el Señor le dijo fue, ¿usted quiere saber cuántas veces debe perdonar a su hermano? Agarre una tablita y apunte 70 veces el número 7. Apúntelo y trate de leer ese número. Y verá que es imposible leerlo. Más aún, la calculadora no lo agarra, hermano, a menos que sea una científica, pero esas super avanzadas, una Hewlett Packard de esas. De resto, usted verá que no alcanza a poner porque está hablando de 70 dígitos. Si 6 dígitos me representa 1 millón, si 7 dígitos me representa 10 millones, ¿cierto? Si 8 dígitos me representa 100 millones, si 9 dígitos me representa 1000 millones, si 10 dígitos me representa 10.000 millones. Vamos en 10, ¿no? Si 11 dígitos me representa 100.000 millones. Si 12 dígitos me representa 1 billón. ¿En cuánto vamos? Los 12. Y el Señor dijo que eran 70 dígitos. Santa O sea, ese número, hermano, no tiene, es infinito. ¿Qué quiere decir? Que el perdón tiene que ser ilimitado. Amén. Amén. Hermano, es que ya lo he perdonado mucho. Como un día me dijo mi hija Sarita a mí, dijo, papá, es que yo tengo que hablar con usted. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque yo siento que me voy para el infierno. Le dije, ¿por qué dice que se va para el infierno? Dijo, porque es que yo, es que lloraba, hermano. Eso no era hablando, eso era llorando. Yo siento que voy para el infierno. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque es que yo ya no puedo perdonar a mi hermano Daniel. Él me hace tantas travesuras que yo ya no lo puedo perdonar. Más aún, anoche oré y le dije, Dios mío, llévatelo de una vez para el cielo. Le deseé la muerte. Yo me quedé mirándolo así y lo puse a que él le pida perdón a ella. Que pida perdón a su hermana por lo que le hizo. Dentro de mí dije, pero es que de verdad aguantarse esa caspa es muy terrible. Muy terrible, la tenía fastidiada. Hermano, pero ha aprendido de niña que tiene que perdonar. Y ya lo último se queda mirándole y ya hasta le dice, lo perdono porque me quiero ir para el cielo. Amén.
Hermano, parecerá increíble, parecerá risible, pero es una excusa buena que usted tiene para perdonar. Amén. ¿Por qué perdono? Porque no quiero perder la salvación. Amén. ¿Por qué perdono? Porque si yo no lo perdono a usted, el Padre no me perdona a mí. Y si no me perdona a mí, yo no puedo ir al cielo. Amén. Parecerá risible, hermano, pero es una opción valedera. ¿Por qué debemos perdonar? Porque nos perdonaron a nosotros también. Y si yo no perdono, hermano, no puedo ir al cielo. Amén. Entonces, hermano, esto, solo dando la introducción, no empezó el mensaje todavía. No, pero vas a desarrollar rápido, no se preocupen, hermano. A veces la introducción es más larga, pero a veces el mensaje es más largo. Vamos a tratar que sea equitativo el día de hoy. Amén. Estas cosas, hermano, esta falta de perdón, estas ofensas, es verdad, hermano, que ha causado heridas en las demás personas. Amén. Ha causado heridas y heridas graves. Más aún, vamos a hablar del caso de las mujeres, porque a veces los hombres somos un poquito más duros para eso. Amén. Así es. Pedir perdón uno como hombre. Ay, hermano. Ay, hermano, eso es muy terrible. Yo de niño, ahorita porque ya le llegó la vejez a mi papá, pero yo de niño, hermano, yo veía a mi mamá que con todo soltaba el llanto, que no, verdura. Mi papá no, era serio, hermano. De esos que fueron criados, hermano, con leche de cabra por allá de... ¿Dónde es que es usted? Va de San Andrés para arriba, ¿eh? Es que se llama el pueblo, a mí se me olvidó. Como la Gavita por allá, hermano, donde tocan las campanas a tiros y ordeñan las vacas patas arriba, hermano. Por allá eso es la gente dura. A donde crían es cabros, hermano, chivos. Allá donde no hay mucho pasto, sino tienen que correr en medio de las piedras. De por allá, imagínense, hermano. Imagínense, hermano, que yo recuerdo el día que se murió mi bisabuela. O sea, la abuela de mi papá. Yo recuerdo, hermano, que ese día estábamos en la iglesia y avisaron que se había muerto. De ahí fue un domingo en la noche y salimos todos para el hospital. Cuando llegamos, el que estaba en la puerta del hospital era mi abuelo, el papá de mi papá. Hermano, y llegamos y todos, miren, se le había muerto la mamá. Era la mamá de él. Hermano, y llegamos y todos miramos, todos a consolar al abuelo, y el abuelo así, serio, hermano, no decía nada. Y mi abuela, que pues había muerto, era la suegra, ¿no? Mi abuela, hermano, llorando esa mujer, pero mi abuelo yo no veía nada. Yo recuerdo que después a mis tíos les escuché decir, ¿cuándo le veremos una lágrima al viejo? Ni siquiera el día que se murió la mamá. Duro, esta gente era dura, y es dura, hermano. Son duros. Esa gente de por allá, hermano. No más, hermano, usted agarra la vía Málaga, hermano. Para llegar allá hay que tener coraje, hermano. Imagínense los que se crían por allá arriba, gente dura. Pero, hermano, eso ha venido de pronto marcando ciertas cosas en las mujeres, de la forma de ser de nosotros los hombres. Hay que reconocerlo, hermano. Uno como hombre, hermano, llorará solo, pero delante de la mujer uno no llora, hermano. ¿Cierto, varones? Amén. Sí, hermano, eso es así. Usted mire, hermano, cuando por lo menos han masacrado soldados, usted mira a los generales allá al frente, hermano, no lloran. Llorarán cuando lleguen a la casa, pero enfrente no, eso no se puede llorar, ¿cierto? Así somos nosotros los varones. Por más que sea, hermano, uno no llora, pero la mujer sí llora. ¿Por qué? La mujer es más sensible, ¿cierto que sí? Por eso es que el niño debe tener un varón y una mujer en la casa, un papá y una mamá. Necesita ver esa cara de autoridad del papá. Papá no llora, papá es serio, ¿cierto que sí? Pero usted necesita ver la ternura de la mamá. No puede ver dos varones ni dos mujeres, hermano. Entonces, esas cosas, hermano, empiezan, varones, escúchenme, varones. Eso empieza a calar en el corazón de las mujeres, aunque nosotros no lo aceptemos. Nosotros a veces ofendemos. Amén, hermano. Y para pedir perdón nosotros, qué cosa tan terrible. Y vea que dije nosotros, no dije ustedes, ¿no? Dije nosotros. Qué cosa tan terrible para decir me equivoqué. Y hermano, esas cosas van quedando en el corazón de la mujer. Y aunque uno le diga, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Mentiras, hermano, eso quedó ahí. Eso queda marcado. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Usted va en Lucas capítulo 2, versículo 51, y dice que cuando María, amén, la madre de Jesús, amén, dice que cuando ella, hermano, vio las cosas y ella escuchó la profecía que le dieron cuando presentó al niño allí en el templo, cuando le dijo, una espada traspasará tu corazón, y cuando después se les quedó en el templo cuando el niño tenía 12 años, amén,
Y cuando llegaron a buscar, dijeron, ay, ¿por qué nos diste dónde estaba? Y él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre es necesario estar? Dice que José no dijo nada, pero dice que María guardaba esas cosas en el corazón. Hermano, cuando yo voy a ese texto y María guardaba esas cosas en el corazón, me muestra que a veces los varones se nos olvidan las cosas, pero a las mujeres no, hermano. A las mujeres no. Mire, no es que sean rencorosas, lo que pasa es que son más sentimentales que nosotros. Uno puede hacer algo, hermano, y de pronto se le olvida. A la mujer le hará uno jejeje, pero no se le olvida. Eso queda marcadito. Mire, usted podrá llevarle 100 veces flores, pero ella se va a acordar del día que usted se le olvidó el cumpleaños. Sí, hermano. Usted podrá llevarle, hermano, a comer lo más ricas hamburguesas y perros calientes. Hablemos de nuestra cultura. Aquí no hablemos de caviar ni eso, que nosotros no sabemos lo que son huevos de pescado caro, ¿cierto que no? Hablemos de lo que nosotros comemos, hermano. Perros, hamburguesas, carnes asadas, hablemos de eso. Podremos haberla llevado, pero a ella no se les olvida el día que sabían que teníamos plata y dijimos, no tengo plata para ir a comer. Ah, y tenía en el bolsillo. Porque aunque usted no lo crea, ellas después nos revisan el bolsillo de cuánto había. Sí, hermano. Y eso es fácil. Yo me he dado cuenta en la casa cuando me revisan a mí. Claro. Yo me he dado cuenta hasta cuando me han agarrado la billetera. Mi esposa me dice, ¿cómo se da cuenta? Le digo, porque yo sé cómo dejé la billetera y me dejó correr 2 centímetros más de lo que yo dejé. Lo que pasa es que yo tengo ese problemita, hermano. Yo no recuerdo cómo dejé las cosas. Tal vez algunos no lo tendrán, yo sí tengo ese problema. Digo que es problema, virtud, no lo sé. Pero yo sé que si dejé la billetera así y la encontré así fue porque me la agarraron. Alguien me la agarró. Si yo dejé las llaves aquí y las encuentro aquí, sé que me movieron las llaves. Porque yo sé exactamente dónde la dejé. Amén. Hermano, la mujer, recuerda, son los momentos duros que ha tenido con nosotros. Usted no, cuando ha tenido discusión con su esposa, me dice si es verdad o no lo que le estoy diciendo, nunca le dicen, oye, hemos pasado momentos tan alegres los dos. Hemos recorrido momentos los cuales hemos disfrutado como pareja, nos hemos regocijado el uno con el otro. No, cuando hay problemas, ¿qué dicen? Yo me he comido las verdes con usted, ¿cierto que sí? Ellas no le recuerdan las partes bonitas que han pasado con usted cuando hay problemas. ¿Qué recuerdan ellas? Los momentos duros. Usted no se acuerda la vez que nos quedamos en la calle porque nos perdieron las llaves. Yo pasé al lado suyo, mi vergüenza. Y uno dice, ¿cuándo pasó eso? Sí pasó, hermano. Amén, amén. Porque ellas recuerdan los momentos duros. Amén. Nosotros los varones se nos tratan a olvidar. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas tienen un corazón más sensible que nosotros. ¿Cierto? Y lo que nosotros no recordamos, ellas guardan esas cosas en el corazón. Amén. Amén. Ellas guardan eso. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que somos nosotros los varones los que podemos aliviar eso. Amén. Porque aunque ellas son las que tienen eso, somos nosotros los únicos que podemos ayudar a cerrar esa herida. Amén. Oiga, ¿no le está gustando mucho el mensaje? Somos nosotros los varones. En vez de las mujeres aprovechar y decir, amén, pastor, díganles más. Son insensibles. No tienen corazón. Los hombres no son gente, dicen algunas por ahí. Eso no son gente. Amén. Pero sí es verdad. Somos nosotros los que podemos ayudar a sanar esa herida de la mujer. Amén. Y también de la mujer para el hombre. Amén. Porque la mujer también algunos han herido al hombre. Pero vamos a hablar, hermano, de esos 5 pasos que necesitamos para el perdón. Amén. Ahora sí voy a entrar al mensaje. Aleluya. No voy a demorar mucho. 5 pasos para el perdón. Primer paso. Amén. Para que lo ponga en práctica en su casa. Tanto el hombre para la mujer como la mujer para el hombre. Amén. Porque no siempre somos los hombres. También hay mujeres que son malas con los hombres. Amén. Primer paso. Reconocer la ofensa. Amén. 5 pasos para el perdón. Primer paso. Reconocer la ofensa. ¿Cómo se reconoce una ofensa? Cuando decimos la palabra mágica o la frase mágica compuesta por 2 palabras. Me equivoqué. Amén. Me equivoqué. Acompáñenme allí a Salmos capítulo 51, versículo 1, mi hermano. Salmos capítulo 51.
51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vea lo que dice el versículo 3, hermano. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Vea el versículo 3, hermano. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuál es el primer paso, hermano, para poder obtener el perdón? Reconocer la ofensa, reconocer y poderle decir: me equivoqué. ¿Es cierto que sí? Me equivoqué. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no hacemos eso? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Cuando a veces tenemos esos 2 minutos de furia, hermano. Como decía el presbítero Mario, decía: hay gente que le dice a la esposa: no, mi amor, tranquila, que yo sí cuando me pongo bravo solamente duro 2 minutos bravo. Pero ¿qué cosas decimos en esos 2 minutos? ¿Cierto que sí? ¿Cómo ofendemos con nuestra boca en esos 2 minutos? Santo. ¿Cómo en esos 2 minutos le sacamos en cara hasta el plato de comida que se come nuestra esposa? ¿Cómo en esos 2 minutos, hermano, hasta le decimos a nuestros hijos: mejor no hubieran nacido? ¿Cómo en esos 2 minutos, hermano, deseamos que todos los que nos rodean se mueran? Y solo son 2 minutos de furia. ¿Cierto que sí? Amén. Pero qué difícil es reconocer, hermano, y poder decirle a la persona: me equivoqué. Vea que el salmista David, hermano, enseña eso. Y él, cuando le fue a pedir perdón a Dios por el gran pecado que había cometido, porque fue un pecado grande, mi hermano. Amén. Fue un pecado grande. ¿Qué fue lo primero que él le dijo al Señor? Reconozco. Amén. Reconozco. Ve, hermano, que cuando el profeta Natán le llegó a David, ¿usted recuerda cuando llegó y le declaró el pecado? Después de que Natán le declara todo el pecado, ¿cuáles son las palabras de David? ¿Usted la recuerda? ¿Ah? Bueno, acompáñeme aquí a 2 de Samuel, capítulo 12. Para recordárselas, que es una palabra muy bonita, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Amén. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Amén. Hermano, el primer paso para usted acercarse a Dios y pedirle perdón es reconocer que usted es un pecador. ¿Cierto que sí? ¿Usted recuerda, hermano? A mí me gusta mucho esa parábola, hermano, cuando habla del fariseo y del publicano. Vea que el Señor dice que el fariseo, hermano, ¿qué hacía delante del altar? Se justificaba, ¿cierto que sí? Decía: es que yo diezmo de todo lo que tengo, yo ayuno 3 veces por semana, ¿cierto que sí? ¿Y cuáles eran las palabras del publicano? ¿Cuáles eran las palabras del publicano? ¿Las recuerda? Dice que lo único que decía era darle golpes de pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. O sea, reconozco que soy un pecador. Amén. Hermano, el primer paso para el perdón es reconocer que hemos ofendido. Ay, hermano, pero es que ese es el problema que tenemos los varones. No nos gusta reconocerlo, ¿cierto que no? Digan amén, hermanas. No nos gusta reconocerlo. No nos gusta decir: ¿sabe qué, mi amor? Sí, me equivoqué, listo, le embarré. Listo, cometí un error. No, hermano, eso nos quita autoridad. Y no sabemos pedir perdón. Primer paso, hermano, reconocer la ofensa: me equivoqué. Segundo paso, voy a avanzar: confesar la ofensa. Amén. Segundo paso. Primero, ¿cuál es? Reconocer la ofensa. Me equivoqué, ¿cierto que sí? Segundo paso: confesar la ofensa. Lo siento, te ofendí. Sería la frase que vamos a hacer aquí. Lo siento, te ofendí. Ahí mismo en el Salmo 51, hermano. Pero el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén.
verdad en lo íntimo. Vea esa frase, hermano, de David. Es que David sabía orar, hermano. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad. Amén. He aquí, mire esa frase, hermano, y quiero que se la aprenda. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Por qué a veces no somos perdonados o la persona no sana esa herida? Porque, hermano, nosotros no sabemos confesar nuestras ofensas. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces la hemos embarrado? ¿Y qué es lo que decimos a nuestras esposas? Perdóneme si la ofendí. ¿Cierto que sí? Cuando sabe que sí la ofendió. No somos específicos, ¿cierto que no? Perdóneme si me equivoqué. Bueno, si me equivoqué, perdóneme. Así igual como cuando uno le ora a Dios, hermano. Usted no ha visto a las personas que le oran a Dios y le dicen: Señor, perdóname si hubiera algún pecado en mí, cuando usted sabe que sí hay pecado. ¿Por qué no somos perdonados a veces y restaurados por Dios? Porque no somos específicos, hermano. ¿Cierto que sí? Sabemos que tenemos un error, que tenemos una carga, que tenemos, hermano, algo, hermano, que ofende a Dios y no se lo confesamos a Dios. ¿Cuántas personas que les gusta beber cerveza por ahí siendo evangélicos le han dicho a Dios: perdóname por ser un borracho? Amén. ¿Cierto? Porque, Señor, perdóneme si lo ofendí. Cuando Dios se queda mirándolo, usted sabe que sí me ofendió, pero dígame qué fue lo que me ofendió para ver si lo puedo ayudar. ¿Cierto? Pero ¿cuántas personas van y se pegan por ahí su borrachera y después al otro día le dicen: Señor, perdóneme si lo ofendí? No, hermano, esa no es la manera correcta de pedirle perdón a Dios. ¿Cuál sería la manera correcta? Perdóneme por haber sido un borracho, Señor. ¿Cierto que sí? Ay, Padre Celestial. ¿Cuántos que ven pornografía por ahí? Amén. Perdóname, Señor, si lo ofendí. No, séale sincero. Perdóname por haber puesto cosas injustas delante de mis ojos, Señor. Perdóname por haber hecho eso. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos que en la calle piropean mujeres por ahí? Eso no pasa aquí, eso hablo es para la gente de afuera. ¿Cierto? Pero ¿cuántos que en la calle piropean a otras mujeres que no son sus esposas? ¿Cierto? Y el Señor dijo: aquel que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Cierto que sí? Pero ¿cuántos en la calle ven una mujer de ese y dicen: Señor, perdóname si lo ofendí? No, dígale: Señor, perdóname por ser un adúltero. Amén. ¿Cierto? ¿Cuántos van al supermercado y le dan 50,000 pesos de más en los huertos? Y se hacen los locos, se los encaletan. Y después dicen: ay, Señor, perdóneme si hice mal. Usted sabe que hizo mal. ¿Cierto? En vez de decirle: Señor, perdóname por ser un ladrón. ¿No? ¿No es un ladrón? Claro que es un ladrón, hermano. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos hermanos dicen mentiras? Que se ponen a meterse en cuanto vendedor de muebles aparece por ahí, hermano. Ay, tan bonito el mueble, lo compra. Ay, tan bonito el cuadro, lo compras. Ay, tan bonito el gabinete. Cuando se da cuenta, llega uno detrás de otro allá, hermano. Y apenas se esconde allá detrás y manda a la niña o al niño: ay, dígale que no estoy. Vaya, que se esconde allá. ¿Cierto? Que mi mamá le mandó a decir que no estaba. Y el vendedor: y eso que son evangélicos. ¿Cierto que sí? Y eso que son evangélicos. Y después de que se van, ¿qué dice? Ay, Dios mío, perdóneme si lo ofendí. No, perdóneme por ser un mentiroso. ¿Cierto que sí? Ay, no. Claro que sí, hermanos, claro que sí. ¿Cierto? ¿Cuántos solteros y solteras por ahí se van de aventuritas el fin de semana? Y después se les dice: ay, Señor, si le fallé en algo, perdóneme. No diga: Señor, perdóneme por ser un fornicario. ¿No? No nos gusta llamar las cosas por su nombre, ¿cierto que sí? Hermanos, es terrible. Pero no podemos alcanzar misericordia de Dios si no somos sinceros con Dios. Y si es así, hermano, tampoco alcanzaremos misericordia de nuestras parejas, hermano. ¿Cierto? Cuando la insultamos, hermano. Porque a veces se va el yo a los hombres, ¿cierto que sí? ¡Ay, esta vieja! Y le pega senda insultadota, hermano. Después al otro día, si lo ofendí en algo, perdón. No, reconozca. Diga: perdóneme por haberle insultado, haberla maldecido. ¿Cierto que sí? Cuando en la calle, hermano, tienen pues sus aventuritas y la mujer se da cuenta, hermano, y queda esa herida,
Ay, perdóneme si en algo la ofendí. No, no, perdóneme por haberle sido infiel. Sí, aleluya. Amén. Pero no somos específicos, hermano. Por eso no se sanan las heridas. Hermano, primero, ¿por qué? Porque el primer paso, no reconocemos la ofensa. Segundo, porque nunca hemos confesado nuestra ofensa. Creemos, hermano, que con decir un disculpe, con eso ya tuvimos. Exacto. Hermano, ¿usted sabe a quién se le pide disculpas? Con el que usted se estrelló en la calle, hermano. ¿Cierto? Que usted va en la calle y se tropezó. Ay, disculpe, señor, y sigue caminando. A eso le pide disculpas. Pero a la mujer que tuvo sus hijos, usted no le pide disculpas. Usted le pide perdón. Hermano, yo solamente le pido perdón a Dios. Solamente a Dios. Pero ya va, es que la palabra dice que si no perdonamos a los hombres, el Padre Celestial nos perdona a nosotros. Vea que no dice, si no les pedimos disculpas, dice, si no le pedimos perdón. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, ¿por qué no se cierran esas heridas y por qué a veces no hemos logrado ser perdonados? Hermano, primero porque no reconocemos que hemos fallado. Segundo, porque no somos específicos, no confesamos cuál fue nuestra ofensa. Amén. Tercero, desistir de la ofensa. Amén. Desistir de la ofensa. Haré lo posible para que no vuelva a ocurrir. Amén. ¿Qué es desistir de la ofensa? Pues, hermano, procurar no volver a hacer. ¿Cierto que sí? Pero si es de esos hombres, hermano, que le pegó la insultada y a la semana vuelve y le insulta. Amén. Si es de esos hombres que fue infiel hoy y dentro de un mes vuelve a ser infiel, no ha desistido de la ofensa, hermano. Amén. Si es de esos hombres, mi hermano, que se gastó toda la plata en la cantina, ¿cierto? Y a los 2 meses volvió y se la gastó, no ha desistido de la ofensa, hermano. Amén. Por eso es que no somos perdonados. Por eso es que de pronto nos dicen, sí, yo lo perdono, pero la herida está ahí, hermano. ¿Por qué? Porque dice, este lo sigue haciendo. Y eso es bíblico, hermano. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13, mi hermano. El que encubre sus pecados, ¿lo tienen ahí, no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y, vea que hay un ahí, ¿no? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Hermano, todo no es confesarlo. Ya el primer paso, listo, lo reconocí, lo confesé, ¿cierto? Reconocí que fallé. El segundo paso, lo confesé, sí, mía, le confieso que cometí tal error. Pero el tercer paso, no se aparta, hermano, no va a alcanzar misericordia. Amén. La Biblia lo dice, el que confiesa sus pecados prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con reconocer, no basta con confesar, también hay que apartarse, hermano. Amén. Primer paso, ¿cuál es? Reconoce que falló. Segundo paso, confiese, sea específico en qué fue lo que falló. Porque a la mujer, hermano, aunque sabe que le falló, a la mujer no le gusta que uno le diga, discúlpeme. No, a ella le gusta que le diga, discúlpeme, perdóneme por esto, tan específico. Y tercero, desistir de la ofensa. No puede volver a repetir lo mismo. Amén. No puede volver a repetir lo mismo. Tiene que procurar no volver a cometer los mismos errores. ¿Cómo es que un hombre le pide a una mujer perdón por una infidelidad y a los 2 meses vuelve y comete el mismo error? ¿Cierto? ¿Cómo es que un hombre le clava la mano a la mujer, hermano, y en un momento de furia, 6 meses después, vuelve y se la clava otra vez, hermano? Y discúlpeme si uso palabras fuertes, pero creo que usted me las entiende, ¿cierto que sí? ¿Cómo es que un hombre trapea el piso con la mujer y a los 2 meses vuelve y trapea con ella, y ya a los 2 meses no solo trapeó, sino enceró también, hermano? No, hermano, tiene que haber un cambio. ¿Cierto que sí? Tiene que haber un cambio, no se puede seguir en lo mismo. Por eso es que quedan esas heridas abiertas, hermano. Porque dicen, ¿para qué me pide perdón si esa cicatriz me la va a volver a abrir otra vez? ¿Para qué me pide perdón
si lo va a volver a seguir haciendo. Santo. El chiste es que me pida perdón y deje de hacer lo que ha hecho. Amén. Eso es bíblico, hermano. No solo basta con confesar, hay que apartarse del pecado. Santo. Amén. Cuarto, restituir la ofensa. Amén. Restituir la ofensa. ¿Será que puedo hacer algo para enmendar mi ofensa? Amén. ¿Será que puedo hacer algo para enmendar mi ofensa? Amén. Mira, hermano, no es que tenga precio el perdón, pero a veces la mujer como que quiere ver ciertas cositas en uno, mi hermano. Amén. ¿Cierto? Dice usted, la mujer, ¿le puedo restituir en algo la ofensa que le cometí, mi amor? Ahí es donde tienen que aprovechar. Claro, tienen que aprovechar. Pues mi amor, sí, no, yo lo perdono. Usted sabe que el perdón no tiene precio ni nada. Pero usted recuerda los zapatos que le mostré hace 3 meses, mi amor. Digan amén, hermanas. Digan amén, varones. ¿Cierto? No, porque verdad, el perdón no tiene precio, hermano. ¿Verdad que no tiene precio? Eso es algo que no tiene valor económico. Pero hermano, ¿por qué uno a veces hace cosas por otros y no lo hace por la pareja de uno? ¿Cierto? Amor, será, ya usted me perdonó, pero yo puedo hacer algo como para aliviar más la herida que le ocasioné. Pues mi amor, no, la verdad no. Yo no quiero nada, no, la verdad que no. Uy, pero vi un bolso de flores por cocodrilo tan lindo. Claro, te estoy diciendo que me lo compre. Amén, pero si puede, usted mira esto, ¿sí? O la otra, ¿será que puedo hacer algo para enmendar este dolor que le he provocado? No, mi amor, nada, no es necesario que me lo cure, mi amor, no, yo ya lo perdoné. Ay, pero ¿sabe que hay los planes de Cameron en Cartagena para parejas? Solamente por 500.000 cada uno, 1 millón por los dos. 3 días, 4 noches, hotel frente al mar, habitación con aire acondicionado, con jacuzzi incluido, desayuno a la habitación. No, pero solo estoy pensando en voz alta, mi amor. Agárrela, hermano, agárrela ahí en el aire. Amén. Hermano, no me alcanza a pedir a Cartagena, bueno, al menos a San Gil, hermano. Amén. O al menos aquí a la mesa de los santos un día. Amén. Hermano, pero hay que restituir en algo, hermano. Amén. Y no es que el perdón se compre, pero a las mujeres les gustan esos actos, hermano. Les gustan esas cosas. No crea que a la mujer, hermano, le gusta solamente le pedir perdón, ya listo, ya. No, hermano, trate de hacer algo, hermano. Trate de hacer algo. Al menos sáquela a comer crispetas aquí a la placita, hermano, pero haga algo. Algo para tratar de restituir esa ofensa. Amén. Amén. Amén o no amén. ¿No quieren aprovechar a las mujeres, hermano? Yo les quise ayudar. Quinto, ya con esto voy terminando, hermano. Todo ser humano tiene la capacidad de perdonar. Amén. Voy al quinto paso. ¿Y por qué el quinto paso es más importante? En los primeros 4 pasos, hermano, escúcheme bien. En los primeros 4 pasos, el que tiene que dar los pasos es la persona que ofendió. ¿Sí me entienden? Los primeros 4 pasos, ¿quién es el que tiene que reconocer la ofensa? El que ofendió, el agresor. ¿Cierto que sí? Confesar la ofensa, el agresor. ¿Cierto? Dejar de ofender, desistir de la ofensa. ¿Quién lo tiene que hacer? El agresor. ¿Cierto que sí? 4 paso. ¿Quién es el que restituye? El agresor. ¿Cierto que sí? ¿Qué puedo hacer? No, mi amor, nada, pero recuerde los zapatos, ¿cierto? La blusa que vi, el bolso de Cameron, Santa Marta, playa, brisa y mar, ¿cierto? Una segunda, tercera luna de miel, hace falta, hermanos. No crea, eso es mucho ayudar, hermanos. Aunque no me lo crea, mire, yo cumplo este año 15 años de casado, este mes de agosto. 15, mucho aguante. El de ella, si a mí quiero decir, 15 años. Hermano, ¿y usted cree que yo he deseado tener una segunda luna de miel y no he podido? Hermano, y todos los años, en enero con mi esposa nos sentamos y este año sí, no hemos podido. No hemos podido. Pero eso sí que hace mucha parte en las parejas. Salir un poquito los dos, hermano, y decir, ¿recuerda cuando caminábamos juntos, cuando nos casamos? Hermano, yo recuerdo cuando me casé. Yo me fui para Santa Marta, hermano. Claro, me dio por pedir lluvia de sobres, hermano, y con eso completé el viaje. Y nos fuimos para Santa Marta. Y yo recuerdo, hermano, yo recuerdo mi luna de miel. Yo recuerdo viendo a Diana cómo le hacían las Shakira, eso le llaman las monitas esas que hacen
las costeñas. Yo recuerdo eso, hermano. Recuerdo que alquilamos hasta unos snorkel, nos metimos ahí para ver por debajo del agua. Recuerdo que fuimos al acuario allá en Santa Marta. Y yo recuerdo todas esas cosas. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Poder volver a hacerlo, pero años después. Y que a esa muchachita con la que usted se casó, amén, que usted caminaba así agarrado de la mano y que todo el mundo se la miraba y usted mira para un lado. Porque es cierto, porque ese cuerpo atraía miradas, ¿cierto? Que esa misma muchachita, que ahorita no es tan muchachita, la puede usted agarrar de la mano y caminar ojalá en la misma playa y decir, ¿recuerda cuando hace 15 años vinimos acá? ¿Recuerda cuando todo el mundo la miraba? Yo lo miraba feo, porque todavía lo estoy mirando feo, casi mirando, ¿cierto? Eso es bonito, hermano, eso es bonito. ¿Cierto que sí? Pero hasta el cuarto paso, esos 4 pasos los tiene que dar el agresor. Pero el quinto paso, hermano, que es el definitivo, para poder, hermano, ser sanado, es al que fue agredido. No el agresor, sino el agredido es el que tiene que dar el quinto paso. Y el que da el quinto paso tiene que decir la frase, yo te perdono. ¿Amén? Claro, tienen que pasar los primeros 4, que lo tiene que hacer el agresor. Pero el agredido, hermano, para que haya una sanidad completa, para que se completen todos los pasos del perdón, el agredido es el que tiene ahora que perdonar. Y aunque no lo crea, es la parte más difícil del proceso. Es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque, hermano, la persona que fue agredida es la que tiene la herida. La persona que fue agredida es la que tiene el dolor. Amén. Y verdad que es difícil, pero, hermano, es necesario hacerlo. Claro, no vaya a ser el quinto sin que el otro haga los 4 primeros, ¿no? Sí, porque dice yo le perdono, sí, listo, puede tener un corazón bondadoso, pero la intención es que el agresor se arrepienta de su agresión. La intención es que el pecador se arrepienta de su pecado. Y así como el pecador se arrepiente de su pecado, el que fue agredido puede ya con el corazón limpio perdonar al que lo agredió. Quiero terminar, hermano, con un testimonio que yo escuché. Voy a cerrar la Biblia para que vean que voy a terminar. Pero tengo unos daticos acá, hermano. Hace poco me llegó un testimonio, hermano. Me lo mandó un pastor. Y yo cuando lo vi, hermano, yo soy de las personas que soy duro para llorar. Duro. Yo, verdad que solo cuando oro es que se me viene una lágrima que otra por ahí. Pero yo soy duro para llorar. Por la misma contextura, la misma crianza que tuve me enseñó a ser así, poco sentimental. Pero cuando yo escuché ese testimonio, hermano, ese testimonio sí me impactó a mí. Y ese testimonio me hizo llorar, hermano. Lloré en mi habitación mientras lo veía y se lo quiero compartir, hermano. Eso ocurrió en el año 1994. Los que tienen un poco de memoria o buscan en la historia, hermano, encontrarán que en el año 1994, en un país de África llamado Ruanda, hubo un conflicto muy grave, no sé si ustedes alcanzan a acordarse, y era que dentro de Ruanda habían 2 etnias. Las 2 etnias eran los Tutsi y los Hutu. Los Hutu eran la mayoría, los Tutsi eran minoría. Yo nunca entendí en qué se diferenciaban porque yo los veía todos igual de negritos, hermano. Nunca entendí por qué decían que era una etnia o era otra etnia. Pero resulta que hubo un líder, hermano, Hutu, que de un día llegó y dijo, vuelen en la cabeza a todos los árboles que estén de pie. La gente entendió que lo que él estaba mandando era a matar a todos los Tutsi. ¿Qué hicieron ellos, hermano? Iban aldea por aldea, los Hutu, que eran los que tenían las armas, los que tenían el poder, y cuando llegaban a una aldea y identificaban a un Tutsi, hermano, le volaban la cabeza, pero antes de volársela, primero le cortaban una mano, luego el brazo, luego un pie, luego la pierna, y de último le cortaban la cabeza. A las mujeres que habían tenido sus hijos recién nacidos, les cortaban los pechos, literalmente se los cortaban. ¿Para qué? Para que no pudieran amamantar el bebé y el bebé se muriera de hambre. Era tan terrible, hermano, que si un Tutsi se atrevía a hablar, le cortaban los labios, la boca, para que no pudiera hablar más. Esa gente fue una persona sanguinaria, los Hutu con los Tutsi. El conflicto, hermano, cobró 1 millón de víctimas.
1 millón de víctimas. Y el conflicto, tengo aquí la fecha exacta, la conseguí, empezó el 7 de abril del año 1994 y concluyó exactamente el 15 de julio del año 1994. Solamente fueron unos pocos meses, pero en esos pocos meses el 75% de la población tutsi fueron masacradas por los hutus. Amén. Dicen que aproximadamente 1 millón, el 75% de los habitantes o de la raza o de la etnia tutsi fueron exterminados por los hutus. Pues hermano, en medio de toda esa masacre habían pastores tutsi, o sea que eran tutsis, y los hutus los mataron sin importar que fueran pastores. Muchos sacerdotes católicos murieron también, muchos pastores fueron masacrados, pero ocurrió algo, mi hermano. Las Naciones Unidas consiguieron unos consejeros, y esos consejeros que mandaron, hermano, fue una organización que se llama, se me fue el nombre ahorita, es una organización, hermano, que fue lo mismo que estuvieron en Mozambique y todo esto, una organización cristiana que está trabajando con Médicos Sin Fronteras, por eso es la organización, y ellos, hermano, agarraron a los agresores, porque después, hermano, intervino la ONU y agarraron a los que habían agredido. Y dice que a los comandantes los agarraron, a los asesinos los pusieron presos. Y dicen que para lograr sanar las heridas, esa organización cristiana buscó a las víctimas y los carió, los pusieron cara a cara, para que el uno le confesara sus errores y a ver si el otro lo perdonaba. Hermano, dicen que la mayoría de la gente no fue perdonada. Hermano, ¿quién va a perdonar a alguien que vio que le picaron en pedacitos a su hijo o a su hija? O que le picaron a su esposo en pedacitos. Eso no es fácil, hermano. Pero ocurrió un caso. Y el caso, hermano, que les quiero comentar, fue el de una pastora. Esa pastora, un muchachito de tan solo 12 años de edad, que era hutu, agarró al pastor tutsi y enfrente de la pastora lo fue cortando pedacito a pedacito hasta que le voló la cabeza y lo terminó de matar. La pastora fue obligada a sentarse y ver cómo picaban a pedazos a su esposo, que era un pastor. Sus hijos, hermano, después los agarraron, 2 hijos, y también los picaron delante de ella. A ella la dejaron vivir. Le dijeron, esto le pasa por haberse casado con un tutsi. Y la dejaron viva. Pero a ella la buscaron. Y ella fue, y todos los que iban pasando decían, yo no lo perdono. A él tienen que darle pena de muerte. El otro, yo no lo perdono. A él tienen que darle pena de muerte. Pero dice que la pastora llegó y se paró. Cuando le dijeron, ¿usted identifica a su víctima? Dijo, sí, es ese muchacho que está allá. Dijo, ¿qué hizo él? Él mató a mi esposo y a mis hijos. Y lo trajeron y se lo pusieron enfrente. Ya no tenía 12 años, sino tenía 15 años. En medio de la guerra, hermano, que hubo en Ruanda, la familia del muchacho también había sido asesinada. Ella se quedó mirando y le dijeron, ¿qué le tiene usted que decir a ese agresor? ¿Qué le tiene usted que decir a ese hombre que le mató a su esposo y a sus hijos? Dice que la reacción sorprendió, porque la mujer lo que hizo fue que se acercó, lo miró a la cara y cara a cara le dijo, ¿qué sintió usted cuando mataron a su papá? El muchacho empezó a llorar, dijo, mucho dolor. Dijo, ¿qué sintió cuando mataron a su mamá? Dijo, mucho dolor, y siguió llorando. Dijo, ¿qué sintió cuando mataron a sus hermanos? Dijo, mucho dolor, por eso me llené de odio. Dijo, pues el mismo dolor que usted sintió, yo lo sentí. Pero ¿sabe una cosa? Usted me quitó a mi esposo y a mis hijos, pero la vida le quitó a usted a sus padres y a sus hermanos. Usted no tiene padres, yo no tengo hijos. ¿Será que usted puede ser mi hijo de hoy en adelante? Hermano, eso dejó frío a todo el mundo. Dice que esa mujer se abalanzó, lo abrazó, le dio un beso. Ese muchacho arrancó a llorar. Dice que lloraba en el hombro de la mujer y llorando le decía, perdóneme, perdóneme por todo lo que hice, perdóneme por haber matado a su esposo, perdóneme por haber matado a sus hijos. Ella le dijo, yo lo perdono, pero para que el perdón sea completo, necesito que usted acepte que yo sea su madre ahora. Hermano, hicieron los papeles, adoptó a ese muchacho de 15 años. La historia, hermano, es que después ella fue trasladada a Estados Unidos. Está pastoreando en una iglesia allá. Y dice, hermano, que es sorprendente ver a esa mujer predicando, hablando del perdón, porque ella ya experimentó el perdón.
Y lo tremendo no es eso, lo tremendo es ver a ese muchacho tocando la batería, porque es un excelente percusionista. Y aparte de eso, algunas veces él es el que pasa y puede hablarle a los jóvenes pandilleros y decirles: si Dios me perdonó por haber asesinado a cientos de personas, si Dios me perdonó y esta mujer me perdonó y me adoptó como su hijo, y Dios me perdonó y me aceptó como hijo suyo, ¿por qué Dios no puede perdonarlos a ustedes que han sido unos pandilleros normalitos? Hermanos, solamente la persona que perdona puede hablar de perdón. Solo la persona que ha perdonado y su corazón ha sido sanado es capaz de impartirle perdón a otro. Si usted, hermano, en estos pasos que le di, no logra llegar al quinto paso, hermano, usted no puede pedirle perdón y dejar que nadie le pida perdón a usted, porque no ha experimentado lo que es el verdadero perdón. El verdadero perdón, hermano, se resumiría en renunciar al derecho que yo tengo de haber sido feliz. Amén. Quiero que se pongan de pie, hermanos, en este momento.